Jesús Tascón nació en Valladolid, ciudad donde reside, en 1980. Titulado en grado superior de mecánica y tornero fresador de profesión, Avispero de Cristal es su primera novela. Es la narración del devenir de los últimos años de la República de Yugoslavia, el viaje por un país que ve crecer a un niño inocente, en la remembranza de una guerra brutal que dejó más de 200.000 muertos, 4 millones de refugiados, un sinfín de ciudades y pueblos destruidos y un abismo de odio y venganza. Hoy tenemos la suerte de estar aquí con el mismo autor. Hola Jesús, gracias por estar aquí. Hola, gracias a vosotros. La primera pregunta que te hago es, ¿a qué se debe tu elección propia de contar sobre la República de Yugoslavia? Bueno, yo recuerdo cuando tenía 11 años estalló la guerra y yo lo veía por televisión y es un tema que me empezó a llamar la atención y empecé a interesarme por ello y a investigar en la televisión, en periódicos, en revistas. Y ya a medida que iba creciendo, ya llegué a la adolescencia y empecé a imaginar esta historia en la cabeza y a interesarme por aquella zona de Europa. Y al leer pues todo lo que caía en mis manos sobre aquella zona, libros de historia, revistas, prensa, empecé a interesarme por el tema y me gustó, me llamó la atención y a raíz de ese interés pues fui imaginando esta historia y hasta que la escribí, claro. Bien. ¿Y cuál es entonces la reflexión que quieres despertar en tu lector al leer estas páginas de guerra, de violencia, de sufrimientos? ¿Cuál es el mensaje que quieres lanzar? Mensaje, bueno, pues lo primero que fue una guerra terrible y que sobre todo en Europa, en la Unión Europea y en Europa Occidental podíamos haber hecho algo más por ayudarles, porque no fuimos suficientemente conscientes de lo que podía llegar a pasar allí y sobre todo que al crear ese país, Yugoslavia, en 1929, ese país estaba abocado desde el principio al desastre. Unieron bajo una misma bandera a diferentes repúblicas y nacionalidades de gente que no tenía mucho que ver. Había desde los eslovenos y croatas que eran católicos y más unidos a Occidente, a los serbios, macedonios y montenegros que son ortodoxos, y luego en Bosnia que hay un conglomerado entre musulmanes, croatas y serbios, y eso tarde o temprano se veía que iba a estallar por los aires. Pasaron los años y al final hasta que estalló la guerra, que fue terrible, una guerra terrible. Claro. ¿Qué significa entonces para ti escribir y de dónde surge la necesidad? Pues hombre, imagino que es un paso natural. Yo soy un lector empedernido, desde pequeñito me ha gustado leer e imaginarme historias, siempre he tenido mucha imaginación y a medida que vas leyendo empiezas a soñar y a imaginar con que algún día puedas escribir tú también historias y aventuras. Y un libro que te gusta y que lees y disfrutas, pues te hace feliz. ¿Y por qué no vas a intentar tú también hacer feliz a alguien y contar historias y desarrollar pues personajes, aventuras, hasta que llegó el momento y empecé a escribir? Claro. ¿Y qué debemos esperarnos entonces? ¿Tienes otros proyectos literarios para tu futuro? Sí. Aparte, esta Avispero de Cristal es mi primera novela. Tengo escritas otras dos, que a ver cómo funciona esta y a lo mejor me lanzo a intentar publicarlas también. Es una trilogía, he trabajado en una trilogía, es la primera y la segunda parte. Es sobre un asesino en serie que tienen que ir buscando a lo largo de diferentes puntos de Europa. Y la tercera parte todavía no la he empezado, ahora estoy con otra que no tiene nada que ver. Esta es una historia inventada en el siglo XIV, que ahora mismo estoy con ella. No tengo mucho tiempo porque he sido padre hace poco y el niño a veces me quita un poco de tiempo, pero bueno, poco a poco voy avanzando con la aventura y con la historia. Demasiadas ideas y poco tiempo, como siempre, ¿no? Sí, tengo muchísimas ideas y poco tiempo para escribirlas, eso sí. Gracias, Jesús, por satisfacer nuestra curiosidad de lectores. Gracias a vosotros. Avispero de Cristal es el nuevo relato de dolor, pero también amor y esperanza, un canto a la vida, desde la crueldad de la muerte para hacer entender lo inentendible, el porqué de una guerra.
Te espera en librerías y en las principales plataformas digitales. Una publicación de Europa Ediciones.